Me presento rápidamente, aunque ya creo que lo han hecho varias veces. Yo coordino investigación para la Escuela de Artes acá en la Corporación Universitaria Unitec. Y esta es una invitación no solo a los estudiantes para que la consulten, sino también a los profesores a que la consulten y para que participen. Soy el editor de el esfuerzo editorial, a mi modo de ver, más notable que los esfuerzos recientes en investigación de la Escuela de Artes han arrojado, y es la revista Comuna, ¿sí? Una revista especializada en investigación en artes. Y pues nada, los invito a que la consulten, es de libre consulta. Tenemos un autor invitado por cada número. Ya acabó de salir esta semana, publicado online, el tercer número de la revista. También tenemos publicación impresa y pues chévere que se animen a ver. Ahorita, si queda tiempo al final, les muestro el link para compartirse. Bien, yo voy a ser muy breve de nuevo. Quiero hacer una serie de consideraciones sobre el sonido en una clave muy particular, y es, a mí me interesa revisar desde la perspectiva del sonido, o más bien poniendo un énfasis en el sonido, algo que ha sido tematizado durante las últimas décadas a nivel cinematográfico con mucha insistencia. Hay un autor ya muy citado y que yo esperaría que ustedes conocieran, o si no los invito a que conozcan, que se llama Noel Burke, que tiene un libro clásico que se llama El tragaluz del infinito, ¿sí? Un texto que de alguna manera significó una reorientación a nivel de los estudios cinematográficos porque problematizó el lenguaje cinematográfico. Con esto quiero decir, si bien a uno desde que se forma en la escuela, yo pasé por una escuela de formación en audiovisual, en cinematografía, gracias, le enseñan algo que se ha naturalizado como el lenguaje cinematográfico, ¿sí? Y nos enseñaron que se lo había inventado un señor que se llama David Griffith, lenguaje cinematográfico que depende de variables estructurales como el montaje, que en una de sus modalidades más importantes es entendido como el análisis dramático de las acciones, la división de las acciones para poder contar el relato de la manera más eficaz según una cierta economía del tiempo y del espacio, el principio de las acciones paralelas que permite que dos acciones se cuenten también en simultáneo, o el asunto de, todavía vigente todas ellas, el asunto de la salvación de último minuto, ¿sí? Cuando uno ve hoy día una comedia romántica estilo Meg Ryan y ve que al final todo se resuelve en el aeropuerto, cuando el chico se entera de que ama más a la chica de lo que pensaba, para finalmente rogarle de rodillas a punto de abordar el avión que mejor se quede con él. Todos estos elementos, digamos, continúan siendo vigentes. Análisis dramático de las acciones, acciones paralelas y salvación de último minuto. Pues bien, se ha revisado mucho este modo de representación institucional, como lo llama Noel Burke, ¿sí? Que es un modo canónico de concebir el lenguaje cinematográfico, ¿sí? Un modo canónico que ciertas cinematografías han tratado de subvertir, ¿sí? Cuando uno ve cinematografía, ahorita vi que Davis estaba hablando de Antonioni, tal vez uno de los aportes más significativos de Antonioni, heredero del neorrealismo claramente, y contemporáneo a otros dos grandes herederos del neorrealismo, me refiero a Pasolini y a Fellini. Cuando uno ve el cine de Antonioni, pero no solo el de él, ve una especie de afrenta, una especie de revisión de ese modo institucionalizado de representación audiovisual, ¿sí? Y más radicalmente cuando uno ve cinematografías más extremas, ¿sí? de la Europa más oriental, entiendan Tarkovsky, Béla Tarr, por dar los ejemplos más radicales, ¿sí? Cuando uno ve, no sé si han visto cine colombiano reciente, películas como Sal, ahorita hacían referencia a ella en la charla, o si han visto Epifanía, la última de Oscar Luis Navia, una película que, digamos, en su última secuencia cuenta con un plano secuencia de unos 18 a 20 minutos. Son cinematografías que de alguna manera ponen en crisis ese modelo de representación institucional y los principios espaciotemporales de la economía del relato. Pues bien, yo quiero revisarlo en clave del sonido, ¿sí? Y de alguna manera quiero revisar cuáles han sido las convenciones
que triunfaron a nivel sonoro desde que aparece en el 27, recuerden El cantante de jazz, la primera película con sonido sincrónico, ¿sí? Y que se han impuesto y que han significado no solo una cierta jerarquía de las funciones comunicativas del sonido, ¿sí? El primado, hablábamos ahorita del primado del diálogo, la capacidad del sonido sincrónico de, al permitir el diálogo, permitir que la historia avance. Y sin embargo ha habido cinematografías que intencionalmente se han propuesto, así como yo decía de Tarkovsky y de Béla Tarr, poner patas arriba el lenguaje fílmico naturalizado en clave audiovisual. También ha habido cinematografías y experimentos muy interesantes que se han propuesto poner las patas arriba desde la perspectiva del sonido. Lo que me interesa es que revisemos las convenciones sonoras desde su puesta en crisis, ¿sí? Y tal vez uno de los más conocidos directores, ya hoy muerto, pero icónico del cine, ¿sí? Charles Chaplin, que fueron reacios durante el periodo de transformación del sonido silente al sonoro, nos ofrezca ejemplos de por qué vale la pena dudar del cine con sonido sincrónico. Cuando a Chaplin le llegan con la buena nueva, en su momento para él no fue tan buena, ¿sí? De que el sonido sincrónico se iba a imponer, ¿sí? Él fue sumamente reacio a jugar con el sincrónico y solo después de muchísimo tiempo lo aceptaría, ¿sí? Además recuerden, todo el Star System norteamericano tembló porque ya había todo un sistema de producción de estrellas. Charles Chaplin, digamos, la estrella icónica de la comedia, pero estaba Mary Pickford, estaba digamos, el primer gran Latin lover que era Rodolfo Valentino, ¿sí? Todos se estremecieron ante la idea de que la gran estrella, piensen en Rodolfo Valentino, a quien llamaban piernas de tango y que en la mitad de las películas salía con el torso desnudo, que la gran estrella, ¿sí? Al ser sonorizada con su voz, tuviera una voz lo suficientemente nasal para perder su estrellato, ¿sí? Tuviera una voz lo suficientemente lengüesopa como para no estar a la altura de su registro, tuviera una voz lo suficientemente chillona como para no caracterizar los personajes que la habían hecho icónica. Pues bien, los argumentos de Chaplin no eran tanto estos, aunque tenían que ver con esto, sino tenían que ver más bien con un peligro fundamental, ¿sí? Y es un peligro que creo yo ha sabido realizar muy bien la televisión, más que el cine, sobre todo que cierto cine, y es el de volverse un arte de cabezas parlantes, ¿sí? Un arte en el que fundamentalmente las potencias narrativas de la imagen se subordinan a puras funciones verbales de cabezas que nos narran la cosa. En esa medida, y es comprensible, la televisión, que llegará un buen par de décadas más tarde, hereda la función social no tanto de la cinematografía como de la radio, ¿sí? Por eso es muy usual que uno cuando ve televisión perfectamente puede subirle al televisor e irse a planchar, ¿sí? O subirle al televisor y lavar los platos. De alguna manera la función sonora está, digamos, subordinada a las facultades más comunicativas y verbales típicas de la radio. Quiero mostrarles una escena que es famosísima de Chaplin en su esfuerzo por resistir a el sonido, en la era ya del sonido sincrónico, cuando él todavía hacía películas sin este recurso. Y quiero que veamos cómo él integra el sonido sin que la imagen suene sincrónicamente, ¿sí? Y lo integra como una especie de afrenta a esta nueva tecnología que podía poner en peligro el cine como, digamos, el arte de las imágenes en movimiento, del relato a través de las imágenes y las puras imágenes. Recuerden, no fue solo Chaplin el que se resistió a esto, los cineastas rusos con Eisenstein a la cabeza también fueron muy reacios a la implementación. Veámosla y ya hablamos sobre estas imágenes.
quiero que dejemos aquí, porque hay varios más ejemplos que vamos a visualizar. ¿Qué es lo que logra muy bien Chaplin en esta secuencia que se volvió, digamos, famosísima, por lo menos para los estudios de esa etapa de tránsito del cine silente al sonoro? Y es una integración en la imagen de los recursos sonoros. ¿Sí? Claro, el recurso de la chica ciega le permitía muy bien jugar con el equívoco, por ejemplo, de la puerta que se cierra, ¿sí? El tacto de la chica que, sin verlo, reconoce al personaje, ¿sí? Como un comprador y no como un vagabundo, para finalmente confundirlo con una persona de otro estrato social, seguramente un propietario de un automóvil, a quien ella no alcanzó a entregar sus vueltas por la flor, ¿sí? De alguna manera, lo que le interesaba a Chaplin, no solo en este fragmento, sino en general, digamos, a lo largo de su obra, era no perder la potencia específicamente cinematográfica que consistía en lograr efectos, pero no solo efectos narrativos, sino efectos estéticos, incluso asociativos. Recuerden la famosa secuencia del baile de los panes y los tenedores, ¿sí? Donde él logra hacer que un vagabundo se comporte como un bailarín, ¿sí? O en esa misma película, en La Quimera de Oro, una suela de zapatos se vuelve una chuleta, ¿sí? Por efectos del hambre. A él le aterraba la idea de que todo esto terminara siendo una pura verbalización transmitida a través del recurso meramente informativo, ¿sí? En últimas, lo que él temía, ¿sí? Que creo que no era solo un temor, sino que después vino a realizarse en muchas de las formas del relato audiovisual, sobre todo el televisivo, repito, era que las posibilidades expresivas, específicamente cinematográficas, de la imagen en movimiento perdieran vigencia, ¿sí? A manos de la pura, digamos, función comunicativa a través, o informativa a través de la palabra, ¿sí? Podríamos reconocer un linaje entero de autores que se han dedicado a revisar estas funciones, digamos, más comunicativas y sobre todo figurativas de la cinematografía. Y eso no solo se ve en sus películas, sino también se puede ver, y eso es lo que me interesa, en los procedimientos a través de los cuales producen y posproducen o capturan y posproducen el sonido. Tal vez quien lo ha hecho más sistemáticamente es Jean-Luc Godard, ¿sí? Podríamos haber hecho solo la presentación de hoy sobre el cine de Godard, ¿sí? Si no han visto el cine de Godard, pues muy problemático, ¿sí? Porque es una referencia obligatoria, y si hasta el momento no habían escuchado hablar de Godard, pues triplemente problemático. Asumamos que han visto el cine de Godard, ¿sí? Y quiero referirme a varias escenas, desde su primera película, recuerden, al final de La Escapada o Sin Aliento, ¿sí? Él de alguna manera prescinde de algo que es fundamental, y ahorita lo hablamos en la charla, dentro de los procedimientos más típicos, digamos, de postproducción sonora, y es el prescinde de la jerarquía sonora entre tipos de sonido, ¿sí? Uno claramente reconoce que dentro del lenguaje, el modo de representación institucional o el lenguaje más habitual en términos sonoros, lo que prima es, digamos, el diálogo, ¿sí? Luego vendría el ambiente y luego vendrían, digamos, los recursos de caracterización sonora extradiegética, digamos, ¿sí? Y esto supone unos procedimientos, ¿sí? Ustedes seguramente estarán muy familiarizados con ellos, que significan limpiar los diálogos para después sobre eso, sobre esa limpieza y sobre esa base, estructurar el resto, digamos, del componente sonoro. El señor Godard ha procedido desde su primera película de una manera muy distinta, ¿sí? Y en él esta limpia, este proceso de limpiar los diálogos en ocasiones muy puntuales, digamos, ha sido revertido. Es muy famosa la secuencia de, creo que esto es de la chinoise, ¿sí? En que cuando dos personajes van a hablar entre ellos, ¿sí? Uno tiene algo muy importante que revelarle al otro, y cuando se lo va a revelar pasa un avión y uno claramente sabe que fue puesto en postproducción, y entonces la chica lo interpela y le dice: disculpa, es que no te escuché, y el otro: bueno, te lo voy a repetir, y vuelve y pasa el avión, ¿sí? En, digamos, una especie de guiño muy claro, en clave, digamos, de deconstrucción del lenguaje sonoro, ¿sí? En
¿cómo se llama en español? Es como Primer nombre Carmen, también de Godard, ¿sí? Hay una secuencia en una especie como de manicomio medio geriátrico en el que una sobrina va a buscar a su tío, que está siendo representado por el mismo Godard que actúa en la película, y el diálogo de ellos dos compite con el sonido de fondo, ¿sí? Y hay momentos en que se vuelve ininteligible, ¿sí? Y uno de alguna manera entiende que la película nos está proponiendo la posibilidad de que, aunque haya diálogo, no haya intelección de lo dicho, ¿sí? Algo que después Godard radicalizaría y recientemente en su cinematografía ya en video, ¿sí? Film Socialism, Adiós al lenguaje, Que viva la música incluso, ¿sí? Se ha radicalizado al grado que incluso los procedimientos a través de los cuales se ocultan los fallos de sonido han sido completamente, digamos, suprimidos, ¿sí? Cuando uno ve Film Socialism, a veces hay unas variaciones en el sonido que le hacen sentir a uno que está viendo una película exageradamente amateur, pero claramente uno está viendo Godard, digamos, quien se ha metido ya no solo, digamos, con el lenguaje fílmico mismo a nivel de sonido, sino ha intervenido a nivel mismo de los procedimientos, y vamos a ver también de los aparatos, ya lo veremos. Quiero mostrarles una secuencia de alguien que por una vía muy distinta también hizo del recurso sonoro inusual una fuente de exploración sumamente rica, también en clave cómica, Jacques Tati, ¿sí? Esto es un fragmento de Playtime que quiero que veamos con detenimiento, de nuevo desde la perspectiva del sonido.
Bien, quiero que dejemos acá, podríamos ver entera Playtime y no dejaría de sorprendernos con, digamos, toda su propuesta sonora, audiovisual en general. Bien, quería mostrarles a ti porque de alguna manera esta película excepcionalmente, ¿sí? También los invito a que vean Mi Tío, que es su obra más comercial, digamos, más famosa, comercial por llamarlo de algún modo. Son películas que casi que uno podría ver, aunque vienen subtituladas, casi que uno podría ver sin subtítulos y no se perdería de nada, ¿sí? El sonido cumple una función de construcción de un mundo claramente, digamos, más allá de cualquier intención realista o verificacionista, digamos, con el comportamiento del sonido en la realidad. En Tati de lo que se trata es de construir un mundo, y en este caso un mundo altamente tecnificado donde todo, digamos, está desbordado por una sonoridad no realista pero sí verosímil, ¿sí? De alguna manera lo que termina ocurriendo en el cine de Tati es que logra explorar muy bien las posibilidades plásticas del sonido, ¿sí? Los procesos de postproducción sonora tenían que ser procesos eternos de ensayo y error, de sonorización completamente inverosímil, pero no solo a nivel de el sonido de los objetos en el Foley, ¿sí? Sino incluso a nivel de una ruptura de la retórica de la relación entre el espacio y el sonido. La primera secuencia que veíamos, cuando sonaba los pasos de este personaje que se acercaba como si estuvieran muy próximos, casi que en primer término sonoro, pero en, digamos, un gran plano general a nivel visual. Se trata de construir esa relación, ¿sí? De respaldo que el sonido ha, digamos, ocupado usualmente en relación a la imagen, ¿sí? De ahí que varios hubieran señalado, y eso es usual y uno lo ve en los rodajes,
que a nadie se le delega la fotografía, a nadie se le delega la cámara o la dirección, pero sí puede ocurrir en un rodaje que al que cogen ahí mal parqueado lo pongan a hacer el que carga el boom o a tener una cierta incidencia en el registro sonoro, o incluso si la producción se tomó el trabajo, que cada vez uno ve que ocurre más, de contratar un sonidista profesional y de tener, digamos, todo el cuidado que significa, lo dejan a él de último, ubicado por allá en el último, en aquel encerrado en medio de... Ustedes seguramente han pasado por esas situaciones en el rodaje, porque o el boom aparece en cuadro, o se proyecta como una sombra. De alguna manera eso es muy expresivo del lugar que el sonido ocupa como respaldo de la imagen, como si la imagen fuera la protagonista y el sonido viniera, digamos, a respaldarla. En Tati, digamos, el sonido no es un complemento de la imagen. De hecho, en muchas ocasiones uno, digamos, siente que todo el poder de la comicidad, como en esta secuencia que les acabo de mostrar, depende no tanto del recurso visual como del sonido que se sobrepone, que se eleva en jerarquía por encima, digamos, de la imagen. Pero estos ejemplos son todavía, digamos, demasiados, o este ejemplo que les acabo de dar es todavía demasiado tímido en relación al que les quiero mostrar. Vamos a ver un fragmento de una película de Abbas Kiarostami muy famosa, una película que se llama Close Up, ¿sí? Que es una película en la que el documental y la ficción se mezclan de una manera radical. El señor Kiarostami se enteró por las noticias de un caso muy atípico, y es que un hombre se hizo pasar por realizador de cine, un hombre sumamente miserable, pero muy hábil con la palabra, cuando conoció a una mujer en un bus y con el ánimo de lograr el favoritismo de la familia de esta mujer para recibir comida, hospedaje y demás, fingió ser un realizador de cine y vivió a sus anchas por una buena temporada de esta familia, ¿sí? Esto fue un caso de la vida real, ¿sí? Cuando la familia se enteró, lo demandó, hubo un proceso penal, y cuando el proceso penal estaba por terminar, Kiarostami llega a pedirle a los individuos reales de la anécdota que se escenifiquen a ellos mismos, ¿sí? En una especie de reescenificación documental de los acontecimientos. Y él contaba, cuando tuvimos la fortuna de tenerlo acá en Colombia, él contaba que el mayor esfuerzo en rodaje no era cuando estaban filmando, sino cuando daban el corte, ¿sí? Porque todos se abalanzaban contra el hombre, porque querían matarlo, literalmente, ¿sí? Pues bien, ese recurso documental significaba una cierta disposición técnica de los dispositivos audiovisuales y sobre todo de los técnicos de registro sonoro. Y esta es una secuencia que se hizo famosísima. ¿Por qué? Porque en su afán por ser hiperdocumental, el señor Kiarostami se enfrentó a una dificultad técnica severa. Ya la vamos a ver, ¿sí? Es una de las escenas más importantes de la película porque se está cerrando la historia y el personaje sale, después de haber caído en cuenta, ¿sí?, por el dolor del juicio, de la humillación a la que sometió esta familia, el personaje sale de alguna manera altamente afectado. ¿Y qué es lo que ocurre? Los micrófonos le fallan, ¿sí? Y él cuenta que duró semanas, si no meses, pensando cómo reparar el sonido de la escena, hasta que finalmente tomó una decisión. Dijo, si esto es una apuesta documental, que sea documental incluso a nivel técnico. ¿Y qué terminó ocurriendo? La película se fue y se estrenó en festivales con este registro sonoro que van a escuchar a continuación. Miren cómo la puesta en escena empieza a poner en escena al mismo director detrás de la cámara. یاز پیش یاز میکروفون گردنی آقای مقتدر و سایه مستمر دیگه سیمش از داخل رفت میکنه سال 52 داره کار میکنه سه درست همینجوری باید عدالت بشه الان اینطوره آقای سبزیت هستی آقای تو ما
Bien, lo que me interesa en este caso es cómo ese recurso, digamos, que en principio, el recurso documental, que en principio nos sugeriría una cercanía al registro ordinario de la realidad, tanto a nivel visual como sonoro, en este caso se vuelve argumento para una toma de distancia en la que justamente, digamos, por efectos de ser fiel a los principios documentales que regían a la película, marcan una ruptura con ese principio de la similitud, ¿sí? Y lo que terminan poniendo en evidencia por la vía del error, pero un error que se integra dentro de la retórica misma de la película, es la de la puesta en evidencia del dispositivo técnico mismo y del procedimiento mismo de captura, ¿sí? Que es algo en lo cual ha insistido muchísimo, digamos, la tradición sonora audiovisual, y es que es lo que hay que ocultar, ¿sí? Los procedimientos usualmente están diseñados, los procedimientos de registro, cuando ustedes registran un ambiente sonoro sobre el cual, digamos, van a montar eso que viene tan cortado, ¿sí? Se ha institucionalizado como el procedimiento y como la forma última del lenguaje sonoro bien realizado. Lo interesante de Kiarostami es que, de nuevo, por la vía del error y del desafío técnico, él integra el efecto contrario, con ánimo de reforzar, digamos, la eficacia documental de su propuesta.
Y es, él termina haciendo que no solo el micrófono mismo, por sus fallos, aparezca como micrófono y no desaparezca como, digamos, un objeto transparente, sino que hasta la puesta en escena misma aparezca. Al principio, cuando uno va en el carro dice, no está funcionando el sonido, ¿qué hacemos? Perdimos la señal, no sé qué, ¿sí? Y además dan una serie de referencias técnicas. Lo que termina ocurriendo, ¿sí? Por una vía, digamos, muy atropellada, pero conceptualmente muy, articulada, es la de la puesta en evidencia del mismo dispositivo como parte del dispositivo documental de la propuesta de la película, ¿sí? Quiero mostrarles, no vamos a ver un ejemplo cinematográfico, sino vamos a ver un ejemplo de arte sonoro. Esta obra de Alvin Lucier, ¿sí? I'm Sitting in a Room, ¿sí? No está subtitulada, pero les traduzco rápidamente. Es un artista sonoro que se encierra en una habitación y dice, estoy sentado en esta habitación, me voy a grabar leyendo este discurso y voy a repetir este discurso varias veces, pero no yo, sino la grabadora, y lo voy a repetir de tal forma que después de una serie de reiteraciones, todo el experimento dura 44 minutos y cada uno de los loops del sonido duran apenas un minuto y algo, ¿sí? Es decir, repite el loop en casi 40 ocasiones, ¿sí? Para finalmente decir, poner en evidencia que lo que se registra acá, ¿sí? No es solo mi voz, sino que mi voz está mediada por el dispositivo, ¿sí? Hay una estrategia sonora que nos va a llevar a escuchar no solo la voz registrada, sino el dispositivo que la registra y el espacio donde se registra. Escuchémosla. Different from the one you are in now. Claramente no vamos a I escuchar am los 44 recording the minutos. sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Miren la variación. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Bien, voy a adelantarlo para que por contraste vean. But articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any
Any irregularities my speech might have. Voy a adelantarlo otro poco. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play that into the room. Aquí apenas llevamos 8 minutos y medio de 45. So that these sounds of my speech will perhaps be intentionally Lo adelanté a la mitad. Minuto 21. Mientras lo dejo de fondo, les cuento por qué me interesa este ejemplo. Este ejemplo me parece que pone en evidencia una relación naturalizada que tenemos con los dispositivos tecnológicos. Y es que ellos suponen en su automatismo el destino de su uso. ¿Sí? Lo interesante de los ejemplos que les acabo de dar, el de Kiarostami y es que de alguna manera uno también puede interpelar a los dispositivos, bien sea a través de su uso, rompiendo el protocolo, o a través de su alteración, por el efecto del daño, en el caso, digamos, del señor Kiarostami. Pues bien, si quieren búsquenlo por internet, esta obra de Alvin Lucier está ahí subida. Quiero cerrar con una obra, si es que es obra, casi que de un youtuber que, inspirado en el experimento de Lucier, hace su propia versión digital integrando el video y el sonido, haciendo aparecer, por efecto ya no de la reiteración de la grabación en el mismo espacio, sino por efecto de la compresión digital, haciendo aparecer el dispositivo mismo en lo que él trata de ocultar, haciendo aparecer el píxel como píxel y haciendo aparecer el sonido, digamos, digital como puro sonido digital, en su pura materialidad. Veámoslo y con esto cerramos. Different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself, and I'm going to upload it to YouTube, rip it from YouTube, and upload it again and again, until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. Lo que va a hacer entonces es subirlo a YouTube y subirlo a YouTube hasta 500 veces, creo que es el número, o 1000. Of both YouTube and the MP4 format I converted to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities my speech and image might have. I'm sitting in a room different from the one you are in now. Y empieza el proceso de I compresión. am recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube, rip it from YouTube, and upload it again and again, until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video format of both YouTube and the MP4 format I converted to today to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities necessarily. That's saying in a room different from the one you're in now. But recording the sound of my speaking voice is not video. Bien, este ejemplo también lo pueden encontrar fácilmente en YouTube y él tiene un canal donde ha empezado a hacer este tipo de experimentos. Quiero cerrar entonces
insistiendo en la idea central de esta ponencia. No hay un destino del sonido como no hay un destino de la imagen dentro de eso que han llamado el lenguaje cinematográfico o el lenguaje audiovisual. Y muchas veces ese destino viene asignado por los dispositivos técnicos y uno puede de alguna manera creativamente rebelarse contra los protocolos y contra los dispositivos técnicos mismos. Les agradezco muchísimo y gracias por haber venido.